Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición poder transmitir una vez más en esta oportunidad, dándole gracias a nuestro Padre Eterno por cuanto nos da la vida. Así que antes de comenzar nuestro estudio el día de hoy, vamos a hacer una oración. Así que les invito para que oremos y nuestro Padre sea el que nos escuche en esta oportunidad. Vamos a orar, mis amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. En esta hora, Padre, te damos gracias por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Pedimos que usted sea el que nos enseñe y que todo lo que hablemos en esta hora sea de provecho para nuestro ser espiritual. Muchas gracias. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado una vez más a lo que es este día jueves, ¿verdad? Donde pues vamos a continuar con el estudio que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Así que estamos estudiando el libro de Corintios. Estamos estudiando el libro de Corintios y estamos estudiando justamente la primera carta de Pablo a la comunidad de Corinto. Y el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 6. Así que, pues invito a los hermanos, ¿verdad?, que tengamos una Biblia y que podamos de esa manera hacerlo, ¿verdad? Es decir, leer como lo venimos haciendo de una manera sistemática y que sea el Eterno el que hable a nuestras mentes y que hable a nuestros corazones. Así que vamos a abrir las escrituras. Primera de Corintios, capítulo 6. Baruch Hashem. Bien, espero que todos, ¿verdad? Podamos tener ya las escrituras y podamos leer este capítulo. Dice así. Vamos a ver. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
en esta oportunidad el apóstol Pablo comienza eh, esta enseñanza o este capítulo y les dice que cuando tienen algo uno contra otro, van a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, pregunta. Bueno, acuérdense que siempre dentro de nuestro pueblo hubo una corte de juicio. De hecho, en hebreo se le llama Beit Din, una corte de juicio. Y así como hay una corte de juicio ahí arriba en los cielos, también había acá una corte de juicio. De hecho, no era una, eran varias. Eran varias y la más grande estaba compuesta de 71 personas. Siempre los números eran números impares porque al momento de decidir algo, pues obviamente uno de los dos tenía que ganar, ¿verdad? Al momento de decidir algo, la mayoría ganaba. Digamos, en un caso así, ¿verdad? Porque estamos hablando, estamos hablando acá de que el apóstol Pablo dice que si tiene algo uno contra otro, dice, ¿acaso quieren ir donde los incrédulos, donde los injustos y no donde los santos? Esa es la pregunta que hace. Y verdaderamente, obviamente, tendríamos que querer ir delante de los santos. ¿Por qué razón? Porque hay una gran diferencia. ¿Cómo juzga, nuestro pueblo a cómo juzgan los que no son de la nación de Israel? De hecho, pues antiguamente habían muchas diferencias. Muchas diferencias. La manera de cómo, digamos, se juzgaba. eh, Antiguamente las naciones juzgaban de manera bien, de verdad, totalmente con injusticia, con una injusticia total. Y nuestro pueblo, por tener leyes y por tener mandamientos, venido de arriba y obviamente juzgar no solamente con equidad, obviamente que haya justicia, sino también con misericordia. Porque aún la palabra misma dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, cuando hablamos de una corte de juicio, pues obviamente cuando Pablo comienza a hablar acá acerca de una corte de juicio y que quiénes van a juzgar a quiénes y todo eso, eh, yo creería que nosotros deberíamos de irnos preparando. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a lo que vamos a leer, yo creo que hay algunas cosas acá que quizás no las habíamos leído, o las habíamos leído y quizás las habíamos pasado por alto. Porque acá el apóstol Pablo nos tiene información en esta carta que verdaderamente muchos de nosotros quizás vamos a quedar sorprendidos, sorprendidos. Obviamente estamos ante la sabiduría de Pablo y esa sabiduría se le había dado el Mesías, aparte, ¿no? De que era un erudito, era un estudioso de la palabra del Eterno y pues por lo tanto sabía bastante. Entonces, cuando hablamos acá de cuando hablamos acá del hecho de juzgar, tendríamos, o en este caso Pablo dice que tendríamos que ir donde están los santos y no donde están los impíos. Obviamente una persona santa va a juzgar con equidad, pero también con misericordia. Entonces, pero luego dice acá, o no sabéis, o no sabéis, y aquí es donde nos pone a nosotros entre la espada y la pared, ¿verdad? Porque dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y cuando usted y yo leemos acá nos quedamos, ¿qué? Ah, y como decir pues sí, tiene razón Pablo, no sabemos, no sabíamos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar
cosas muy pequeñas. O sea, el apóstol Pablo está haciendo una comparación de algo que vamos a hacer en el futuro y que tenemos que irlo practicando desde ya. Y es justamente emitir juicios. Y aquí estamos hablando, el capítulo anterior, si se recuerdan, pues estuvimos hablando de cómo dentro de la comunidad de Corinto habían pecados, es decir, unos pecados que ni siquiera las cosas que hacían en la comunidad de Corinto se mencionaban afuera en las naciones gentiles. Entonces, en este caso, pues a estas personas se tenía que juzgar, se tenía que llamar y se tenía que ver, ¿verdad? Y tenía que hablar con ellos pues emitir un juicio, así como lo dijo nuestro amado Mesías. Vea, llámenlo, dice. Llámenlo, llámalo tú y repréndele. Si no te oye a ti, trae a tu hermano. Los dos díganle. Y si no te oyere a ti, ni juntamente a los testigos que traigas, entonces entonces tenlo por inmundo y pecador, expulsado. Así, eso es lo que nuestro amado Mesías dice. Entonces, cuando, cuando el apóstol Pablo, cuando Shaul comienza a decirnos, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, si hemos de tener un juicio en el futuro, eso quiere decir que tenemos que comenzar a hacerlo desde ya. Pero aquí pues viene otra cosa, ¿no? ¿Y qué tan preparados estamos nosotros para poder, digamos, tomar un juicio en nuestras manos? ¿Qué tan preparados estamos? Y aquí, fíjense bien, esto es para que nosotros tomemos las cosas bien en serio y entendamos qué papel el Eterno nos está entregando hoy o qué es lo que hoy deberíamos de hacer. Porque podríamos, bueno, miren, para comenzar, para juzgar, para emitir un juicio, para juzgar de la manera misericordiosa y benevolente y todo, pues resulta de que el que juzga tiene que estar lo más limpio posible. Entonces, eh, viene esta interrogante para nosotros. ¿Qué tan preparados estamos para juzgar? Porque para juzgar, lo primero que tenemos que tener es un testimonio limpio. No vamos a querer llamarle la atención a alguien, obviamente con mucho amor, y nosotros vamos a estar haciendo lo mismo. Nosotros vamos a estar haciendo lo mismo que estamos juzgando. O estamos, ¿cómo decir? Como le pasaba a algunos de los fariseos, ¿verdad? Y que hacían cosas muy parecidas. Dice que ataban cargas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo las querían tocar. Entonces, eso es fácil. Emitir juicios sobre los demás es fácil. Pero lo que no es fácil es emitir un juicio con misericordia y verdad, con el objetivo de ayudar a mi hermano. Pero, como digo, pues yo tengo que tener un testimonio limpio, un testimonio recto y, ¿cómo decir? De otra manera sería difícil que yo esté diciéndole, que yo esté juzgando a alguien cuando yo mismo estoy haciéndolo. Entonces, el apóstol Pablo, Shaul, menciona algunas cosas acá que son para pensarlo. Que son para pensarlo. Porque recuerdo que dice la escritura, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas, por ejemplo, todo eso. ¿Cómo yo voy a poder, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo yo voy a poder emitir un juicio sobre una persona o sobre un grupo de personas o sobre un grupo de personas si yo mismo no tengo o sea,
no tengo vamos a decir, mi testimonio limpio. ¿Cómo? O sea, esto acá y allá, porque de acuerdo a lo que está diciendo acá, el apóstol Pablo nos está mencionando algunas cosas que, pues, como dije, con la revelación del Mesías y como un conocedor completo de las Escrituras y de la misma tradición hebrea, él dice de que acaso no sabéis, y nosotros nos quedamos, no, no sabemos, acaso no sabéis que hemos de juzgar al mundo. Y eso, ¿cómo? ¿Cuándo? Pues sí, está diciendo eso, que hemos de juzgar al mundo. ¿Cuándo? Bueno, esto tendría que ser en el tiempo en el cual las naciones sean enseñadas en la Torá en el tiempo de los 1000 años. Es más, me animaría a decir que tendría que ser al final de los 1000 años, después de que enseñemos Torá a todas estas naciones. Tendríamos que, así como dice, y se les dijo, me recuerdo a las tribus de Israel, perdón, a los discípulos, a los 12 discípulos, y se les dijo, ustedes se van a sentar en una silla y ustedes van a emitir juicios sobre las 12 tribus de Israel. En este caso, Pablo nos está diciendo que los santos, ¿quiénes son los santos? Los apartados para el eterno, los kadoshim. ¿Qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a Pablo? Vamos a juzgar al mundo. Y como digo, para poder emitir un juicio, yo tengo que ser ejemplar. No me pueden tachar a mí de algo porque entonces ya no tengo, es decir, la conciencia limpia, ya, si media vez, ¿verdad? Yo no esté limpio en algo que esté haciendo, pues obviamente yo no puedo eh, hablar de otra persona. Y estoy hablando en el sentido correcto, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra. Y todavía, fíjense bien, y todavía vean lo que dice el verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, aquí Saúl nos pone contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando dice acá, o no sabéis, o sea, cuando dice o no sabéis, o sea, tan ignorantes son que no saben. Y cuando uno lee eso y dice, a mí me pasa lo mismo, yo no sé, no sabía, hasta este momento me estoy dando cuenta. Bueno, bendito sea el Eterno que nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Porque dice aquí, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Y aquí la cosa se puso más seria todavía. Porque juzgar a los ángeles, juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, para poder tener la frente en alto y poder emitir un juicio creíble, pues mi testimonio tiene que estar recto delante del Eterno. Entonces la pregunta para comenzar sería, ¿cuántos de nosotros estamos preparándonos para eso? Pues el apóstol Pablo está diciendo acá que desde ya tenemos que ir emitiendo juicios, pero vuelvo y repito, no es solamente, no es algo de ver o sea, no tiene sentido si yo quiero ver la mota de mi hermano y yo tengo una gran viga en mi ojo. Tiene sentido. O sea, para poder ayudar a mi hermano, para poder emitir un juicio con misericordia y verdad, obviamente, les digo, tiene que haber santidad en nuestras vidas. Porque si no, no es creíble cómo una persona sucia va a ir a enjuiciar y a condenar a una persona. O sea, ¿cómo alguien sucio va a poder emitir un juicio sobre otra persona sucia? Si yo mismo estoy haciendo las cosas mal. Entonces, si las escrituras nos dicen, o en este caso Pablo nos habla que desde ya tenemos que tomar tenían que tomar acá en este caso cartas en el asunto y ver las anomalías y emitir juicios. O sea, obviamente primero hacerlo con amor, ¿verdad? Pero si después la cosa no se puede, entonces tiene que ser un poco más drástico y un poco más duro.
Entonces, cuando dice acá, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. ¿Por qué Pablo les dice eso? Bueno, porque nadie juzga nada. Y en este caso sí, les digo, no estamos hablando de aquella parte donde dice que con la medida que medís serás medido y todo. No, eso es diferente. En este caso, como atalayas y como miembros del cuerpo del Mesías, tenemos que estar pendientes de las ovejas. Y tenemos que estar pendientes, así como la Escritura nos está diciendo acá, que tenemos, oiga bien, tenemos que ver pues si las personas, cómo están caminando las personas, si están caminando bien, si están caminando mal. Y no puede ser de que nosotros hagamos las cosas y no nos importe cómo las hacen los demás. Estoy hablando pues obviamente algo que, una crítica constructiva, con amor, con el deseo de bendecir a los demás. Obviamente el Eterno quiere que nosotros hagamos eso. Entonces, pero como le vuelvo a repetir, ¿verdad? Se habla aquí inclusive de juzgar a los ángeles, de juzgar a los ángeles. Entonces, ¿cuáles ángeles? ¿Cuáles ángeles? Y para juzgar a los ángeles, pues también tenemos que estar limpios. ¿Cómo voy a juzgar a otra persona si yo mismo no cumplo? Y yo mismo hago las cosas mal. Entonces, les digo, necesitamos perfeccionarnos y necesitamos de verdad eh, andar en obediencia. Fíjense que esto, cuando dice acá que hemos de juzgar a los ángeles, esto me hace traerles un par de pasajes. Y los pasajes que vamos a ver, uno está en el libro de, vamos a ver, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6. Quiero que abramos la Biblia allí. Judas, capítulo 1, verso 6. Y dice así, oiga, dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí estamos hablando de ángeles. Y si vamos nosotros al libro de Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, vamos a leer lo que nos dice. Segunda de Pedro capítulo 2 y verso 4. Nos dice de la siguiente manera: porque si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es decir, al hoyo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí se está hablando de ángeles que pecaron. Ángeles que pecaron. Y esto pues también el libro de Judas nos habla de estos ángeles que no, es decir, como dice la palabra, perdieron su dignidad, no la guardaron, ya que tenemos esto allá en el libro de Génesis capítulos 5 y 6, donde dice que los hijos de Elohim se comenzaron a mezclar con las hijas de los hombres, los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios, los hijos de Elohim, está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que ¿qué fue lo que hicieron? Se mezclaron, se metieron con las hijas de los hombres. ¿Y qué fue lo que salió como producto de ello? Los gigantes que son mencionados antiguamente. Entonces, sigue diciendo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí tenemos, fíjense bien, algo que se va a dar al final de los días. Usted y yo vamos a enjuiciar, vamos a emitir un juicio. Y fíjense que la primera parte,
Porque les digo, para emitir un juicio y condenar, les digo, porque está seria la situación, para emitir un juicio, el juicio con el objetivo, obviamente, de condenar, porque eso se comienza desde ya. ¿Y cómo desde ya? Bueno, dice el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 7. Hebreos capítulo 11 y verso 7. Dice así: por la fe, Noaj o Noé, cuando fue advertido por Elohim, por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, emitió un juicio y condenó al mundo. ¿Cómo? A través de su testimonio. Eso es muy importante. Por eso es que desde ya, les digo, tenemos que comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es tener un testimonio agradable delante del Eterno. Somos cartas leídas, por supuesto, pero si mi testimonio es malo, ¿cómo yo voy a corregir a los demás? ¿Cómo yo voy a corregir a otra persona y le voy a decir, no haga esto cuando yo lo hago? No tiene ningún sentido. ¿Vea? Entonces, cuando vemos acá esta carta, donde el apóstol Pablo está inclusive diciendo, Shaul, que hemos de juzgar al mundo y también hemos de juzgar a los ángeles, cuanto las cosas de esta vida. Por eso es que tenemos que comenzar ya. Pero para poder emitir juicios, obviamente constructivos, con benevolencia, con amor, nosotros tenemos que dar ejemplo de santidad. Ejemplo de santidad. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice verso 3. ¿O no sabéis que hemos de... No, lo leímos. Verso 4. Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación. Para avergonzaros lo digo, porque hay entre vosotros, no hay entre vosotros sabio ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que, hermano, con hermano pleitea en juicio. Y eso ante los incrédulos. Aquí, ¿verdad? La cosa se pone fea, ¿verdad? Porque de eso estuvimos hablando ayer, o en el tema anterior. Hermano con hermano pleitea, y esto ante los incrédulos. ¿Qué creen que se hace cuando un hermano pleitea con otro hermano? ¿Qué cree que estamos haciendo? No, sí que hay que discutir, ¿verdad? Porque no. Discutir entre hermanos en frente de personas que no conocen al Eterno, estamos profanando el nombre del Eterno. Y estamos poniendo el nombre de nuestro Padre por lo más bajo. Por eso es bien importante que nos cuidemos. Fíjense bien, que nos cuidemos. Y si nosotros no nos cuidamos, obviamente, ¿qué va a pasar con los incrédulos? No van a creer nunca. Y al no creer nunca, pues obviamente las almas se pierden. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Vamos a irnos al verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis a estos hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Bueno, aquí el apóstol Pablo está queriendo que los hermanos apliquen, oigan bien, apliquen las palabras del Mesías. Por eso dice acá, miren, dice el verso 7, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
Pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué está diciendo Pablo estas cosas? O sea, lo que está, como ustedes saben, al Eterno no le agrada el pleito entre hermanos. No le agrada para nada. Y nuestro amado Mesías había dicho, si alguien te quiere poner a pelear, no consientas. Si te pegan en una mejilla, dale en la otra, ¿verdad? No, no, pon la otra. Si te piden, dales. Si te piden que vayas con él una milla, ve con él dos. Si te piden una cosa, dale esa cosa y dale también la otra. Es decir, nuestro Mesías nos está diciendo que no debemos de discutir con nadie. No tenemos que andar peleando con las personas. Para eso no nos ha mandado el Eterno. Entonces, vean, vamos a seguir leyendo. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios. Ya explicamos el día de ayer quiénes son los fornicarios, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido justificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por el Espíritu de nuestro Elohim. Vamos a ver. Vamos al verso 12. Estamos en 1 Corintios capítulo 6 y el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vea, todas las cosas me son lícitas, sí. O sea, es decir, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿conviene? Ahí es donde tenemos que ver si conviene hacerlo o no conviene hacerlo. Entonces, claro, todas las cosas me son lícitas. Se puede hacer lo que uno quiera, pero trae consecuencias. Y hay que medir las consecuencias. Por eso es que dice que todas las cosas me son lícitas. Lícita significa que hay muchas cosas que yo puedo hacer y deshacer. Más, no todas convienen. ¿Por qué? Porque unas me van a traer dolor y muerte, pues. Mientras, fíjense bien, que cuando nosotros, pues, buscamos al Eterno con todo el corazón y hacemos diferencia entre lo santo y lo profano y buscamos al Eterno, les digo, wow, el día que nosotros, o por lo menos, bueno, yo siento que nosotros teníamos que irnos como evaluándonos, quizás, no sé si cada semana o cada día, evaluándonos si vamos verdaderamente avanzando, no solamente en conocimiento, porque el conocimiento es buenísimo, pero si solo nos llenamos de conocimiento y no practicamos, entonces lo que estamos haciendo es, vamos a tener mayor condenación. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le va a pedir cuenta. Vamos a ver el verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el eterno y el eterno para el cuerpo. Bueno, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos este cuerpo como morada, como templo y morada del Espíritu del Mesías. Ese es, ¿cómo se llama? Esta es la habitación del Ruach del Mesías. Entonces, por esto, fíjense bien, dice aquí la Escritura, vamos a ver, la segunda parte del verso 13, pero el cuerpo es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene dueño, y hemos sido lavados a través de la sangre preciosa del Cordero. Dice luego en el verso 14, y Elohim, es decir, y Dios, que levantó a
al Señor, es decir, al Mesías, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mashiach? De Mashiach. Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Vamos a ver. Vamos con el verso 17. Dice así, pero el que se une al Eterno, un espíritu es con él. Y esto que estamos viendo acá nos trae una tremenda enseñanza para todos, comenzando por los jóvenes y de ahí para todos. Aquí se hace se hace la comparación y vamos a ver, dice, voy a leer otra vez el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Hay personas, y esto les digo desde que comienza, digamos, en la juventud, andan buscando novios. El joven anda buscando novia y viceversa. Y estas son cosas que se dan en medio de los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? En eso, que asiste al mundo al revés, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ya el muchacho toca y manosea, como decimos, a la muchacha y se besan. Entonces ya cuando la muchacha o el joven llegan a casarse, ya está, pero le digo, o sea, no va como debería de, aunque obviamente cuando hablamos de la pureza y de la virginidad, tanto en la mujer como en el hombre, es algo que obviamente es importantísimo en las escrituras, pero digo, la otra parte también, aunque no se llegue a eso, ni siquiera, como les digo, los besos o eso, ¿por qué? Porque todo eso se va, miren, cuando estas cosas pasan, las almas se unen y cada vez es como decirles, eh, como que tuviéramos dos piezas y les echáramos pega. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniéndola, ahora vamos a desunirla. Entonces, cada vez que desunimos, se quiebran y se dejan pedazos, se quiebran. Entonces, viene y se une con otro y se vuelve a quebrar. Se une con otro y, para zafarla, entonces se va desquebrajando el alma. Ahora, ¿cuánto más personas que andan con uno y con otro y con otra ya a un nivel más, o sea, mucho peor? Pero ¿por qué digo todo esto? Porque acá hay principios que son muy importantes. Ya cuando el joven o la joven decide, oiga bien, casarse, ahí es diferente, ¿ok? Pero no, o sea, muchos de los jóvenes hoy en día lo que hacen es, tienen novio o tienen novia, pero para pasarla, ¿no? Y así, uno y otro, sin intenciones de casarse, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, principalmente porque no somos como el mundo. Somos comprados con la sangre preciosa del Cordero. Entonces, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una tremenda diferencia. Por lo tanto, fíjense bien, decía aquí Pablo que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Luego dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí sí. Huir de la fornicación, ¿verdad? Aquí volvemos a hablar sobre lo que comenzaba hablando el capítulo 5. Huir de la fornicación. Y luego dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Oiga bien, qué interesante esto. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿A qué se refiere Saúl con esto? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, en este caso se está hablando exclusivamente de la fornicación, pero no en general, sino de la masturbación. Les digo, son cosas que eso no es nuevo. Sabemos de que, pues, desde que el niño ya, pues, cuando ya llega a la adolescencia, van habiendo cambios, no solamente físicos, sino también hormonales. Y justamente se necesita que en ese tiempo haya un mayor compromiso con el Eterno. Porque si no, le digo, la carne está en ese momento muy fuerte y se cometen muchas, pero muchas torpezas que les digo, hay algunas que marcan a las personas, a los jóvenes y a las jóvenes para toda la vida, que después se van a arrepentir tremendamente. Entonces, es necesario que los jóvenes, para comenzar, ¿verdad? Pues les digo, busquen al Eterno. Dice la Escritura ya, Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Por qué? Porque la juventud es el extracto, es lo mejor de nuestra vida. Es la primicia, por decirlo así. Es lo mejor de nosotros para el Eterno. Y hubieron jóvenes en la Biblia, jóvenes valientes, jovencitos y jovencitas. ¿No? Hay una lista de muchos jóvenes varones como jóvenes mujeres que bueno, me recuerdo ahorita inmediatamente de dos varones que ya estudiamos por esas cartas, a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Inclusive a uno le dicen, ninguno tenga en poco de tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Es decir, personas, y más podemos hablar de Samuel, bueno, de muchos jóvenes, les digo, inclusive mujeres, ¿verdad? Como nuestras matriarcas igual, Sara, Rebeca, y también, pues vemos a jóvenes, como en el caso de Dina, ¿verdad? Que cometió un error tremendo, ¿verdad? Jóvenes. Porque la escritura lo que dice es que Dina, que es la hermana de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Y dice que Dina salió a dar una vuelta por el país. Así que, o sea, ¿qué fue? O sea, ¿quién la mandó a que fuera a dar una vuelta? En esa vuelta le pasó lo que le pasó. O sea, ¿qué, qué es lo que nos enseña todo esto? Nos enseña de que no podemos nosotros darnos la libertad de querer hacer cosas. No, si es una vez, o sea, no, 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 no. No le demos puertas, no abramos puertas al enemigo de nuestras almas. No abramos puertas. Entonces, hubieron hombres, hubieron mujeres que pudieron mantenerse fieles. Eso quiere decir que nosotros también podemos. Y bueno, todos los que somos padres y tenemos ya hijos e hijas ya jóvenes, pues tenemos que aconsejarlos, ¿verdad? Porque también nosotros ya pasamos ya sabemos esa etapa como es, ya vivimos esa etapa y pues tenemos que también aconsejarlos, ¿verdad? Porque pasamos por eso. Y queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean guardados en santidad. Que cuando que cuando la joven llegue a casarse, esté virgen. Sí, la Biblia, es decir, para nuestros padres es una cosa, les digo, muy importante, muy importante. Sin embargo, en los días que vivimos, para la gente le da igual. Eso es de antes. No, no es de antes, es de hoy. Y les digo, todas estas cosas que la mayoría de personas hacen, y comenzando por jóvenes y viejos, ¿verdad? Lo que es masturbarse y toda esa situación que hace todo el mundo, nosotros no tenemos que hacer esas cosas.
¿Por qué? ¿Por qué hace eso el mundo? Porque el mundo no tiene al espíritu del Mesías dentro de ellos. Nosotros sí tenemos al espíritu del Mesías. Ahora, ¿qué sucede? Que tenemos decir, el mundo, supuestamente las personas que dicen ser doctores y gente sabia, entre comillas, este, no le importa realmente, o sea, no le importa que estas cosas pasen. No, dicen los jóvenes y las jóvenes que hagan lo que quieran, si es normal, que eso es algo eso es algo que los va a mantener saludables. Eso, y mentira, no es verdad. La, la misma palabra esta, se turba más, turbado una persona, o sea, o sea, y esto les digo comenzando por la juventud, pues porque estamos hablando de fornicación, fornicación. Y vivimos en tiempos donde, les digo, el día de ayer creo que hablábamos un poquito en el estudio anterior, donde pues hay, les digo, para poder ver imágenes y pornografía y todas esas, les digo, porque esos son grandes industrias guiadas por el Satanás. ¿Para qué? Para engañar a las personas y meterlas en vicios de los que muchos no pueden salir. Y eso realmente, les digo, eso es eh, darle entrada a los demonios a su vida. No son cosas tan así. Ah, no, sí, es normal. No, no es normal. Para nosotros no es normal. Para nosotros no es normal. Por eso dice, vea lo que dice el verso 19. O ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Fíjense qué tremenda, ah, acá, qué tremenda expresión de Saúl. ¿O ignoráis acaso que no sois vuestros y vuestro cuerpo es morada del Espíritu? ¿Cómo entonces, o sea, cómo entonces vamos a estar pensando, o jovencito, jovencita, cómo vamos a estar pensando en las cosas que el mundo hace y en satisfacer los deseos de la carne? ¿Mm? A escondidas, porque esas cosas se hacen a escondidas y después como si nada, y aparentamos a los demás como si nada y a escondidas, porque todas estas cosas la gente las hace a escondidas. Hay quienes que son, ¿cómo se llama? Así, ¿verdad? Lo hacen abiertamente, pero muchos no lo hacen así, lo hacen a escondidas, viendo cosas en los celulares, en las computadoras, que no les va a traer nada bueno, dando rienda a los deseos de la carne. Y la carne, lo que al final eso trae, lo que va a traer es muerte y destrucción. ¿Mm? Eso es lo que trae. Porque la Escritura nos dice que ya el Eterno permita y el día lunes podamos concluir el tema del Hasatán. Porque las Escrituras dicen que el Hasatán ha venido para hurtar, para matar y destruir. Y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Bendito sea el Eterno que nos ha dado a su Hijo, el Espíritu de su Hijo, el cual mora en nosotros y ahí estamos batallando. O sea, es una batalla donde tenemos que tener, y lo he dicho montones de veces, tenemos que tener la parte, la carne, porque todavía está viva. Va a venir un momento donde no va a existir más el pecado, la muerte, pero por el momento siguen existiendo y tenemos que tenerla debajo de nuestros pies. ¿Cómo se logra eso? Bueno, a través de una búsqueda sincera del Eterno. A través de una búsqueda sincera y teniendo hambre. Cuando se tiene hambre, se busca la comida. Cuando se tiene hambre, se busca. Se busca. No está esperando que ni que lo llamen a uno. Vení, come, no.
Como decía, cuando uno tiene hambre, ni siquiera anda preguntando qué hay de comida. ¿Qué hay de comida? No, cuando uno no tiene mucha hambre, ¿qué hay de comida? Cuando uno tiene hambre, solo es tengo hambre, dame lo que sea. Sí, porque ¿qué hay de comer, verdad? Y como que si llegamos a un comedor, ay, esperamos que nos digan, hay papas, hay pollo, hay frijoles, hay sopa de no sé qué. No, cuando tenemos hambre, verdaderamente se nos nota que tenemos hambre y buscamos. Cuando no tenemos hambre, las cosas son diferentes. Ni la comida es buena a la fuerza, cuando no hay hambre. Pero la escritura dice, felices los que tienen hambre. Y ahí tenemos que estar nosotros. Felices los que tienen hambre, queriendo alimentarnos, queriendo vivir como debe de vivir un santo, un kadoshim. Porque el Eterno nos ama con amor eterno. Y por esto, por esa razón, les digo, el Eterno está hablándonos, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ver. Tenemos el último pasaje que es el verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Oiga, ya usted no se pertenece. Sus ojos no le pertenecen. Su lengua no le pertenece. Sus oídos no son suyos. Ya no. Ahora son de Él. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Todos talados como huesos secos. Pero, como dice la palabra ya en el libro de Jeremías 31, 3 y 4, nos dijo el Eterno así, con amor eterno te he amado. Ese amor con cual el Eterno nos ha amado, les digo, nadie así, nadie nos puede amar más que Hashem, nadie. Por eso envió a su Hijo, por eso dice la Escritura, porque de tal manera amó el Eterno al cosmos, a todos. Esa es la palabra mundo que aparece ahí en el griego, cosmos. Se refiere a todas las naciones, a todos, que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino nuestro amado Mesías, para deshacer las obras de Hasatán, que todavía estamos pendientes y luego hablamos más de eso el día lunes. Pero terminaba con este broche de oro, el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Eterno. A través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de ser, a través de lo que nosotros hagamos, estamos glorificando al Eterno. Pero también, como hemos dicho, se puede hacer también a través de lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. También podemos hacer Hilul Hashem, profanar el nombre del Eterno. Y eso de verdad es doloroso. Para el Eterno que nos ama y para nosotros también. Entonces, pues, llegamos hasta acá con lo que es este capítulo número 6. Y como ustedes pueden ver, la carta de verdad que está llena de muchas cosas. Y principalmente, pues, estamos conociendo esta comunidad, las cosas que pasaban aquí, ¿verdad? Porque es una carta llena de reprensión, llena de un regaño, pero santo, uh, de un dolor en el corazón de Pablo también, por las cosas que estaban sucediendo. Pero a la misma vez, pues,
Si esto no se hubiese dado, la carta Pablo nos lo hubiera enviado y nosotros no estuviéramos leyéndola. Así que, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Bendito sea el Eterno por todo. Con ayuda de nuestro Padre, si Él nos presta la vida, el día lunes, pues vamos a estar terminando la tercera parte de nuestro tema, ¿verdad? Que hemos titulado ¿quién es el diablo? ¿Quién es Hasatán? ¿Verdad? ¿Quién es el enemigo del Eterno? Así que invitados para el día lunes a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Y pues si el Eterno nos da la vida, la próxima semana continuamos día miércoles y día jueves con lo que son el capítulo 7 y el capítulo 8 de Primera de Corintios. Así que vamos a hacer una oración y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Bendecimos su nombre, Padre, y le damos gracias porque hasta este momento usted ha sido bueno, Padre, con nosotros. Muchas gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Ayúdenos, Padre, para mantenerlos limpios para usted. Ayúdenos para que nuestros cuerpos estén en santidad y sepamos que no somos nuestros, hemos sido comprados. Y si cuidamos este cuerpo que tenemos acá, que es un templo del Espíritu, pues sabemos de que tú nos vas a dar uno que vivirá para siempre, un cuerpo glorificado, donde dice tu palabra que seremos como ángeles. Ayúdanos, Padre, para poder alcanzar ese regalo de vida eterna que tú nos das. Muchas gracias, Padre. Perdona nuestras faltas y también ponemos en tus manos de amor a aquellos que están enfermos de en medio de nuestros hermanos. Si me pongo a mencionar nombres no termino, pero usted conoce, Padre, los nombres de aquellos hermanos y hermanas por los cuales clamamos a día para que tú los mantengas con salud y pues puedas restaurarle, Padre, esa parte tan esencial para cada uno de nosotros, ya que es terrible estar enfermo, es terrible estar con algún dolor. Sin embargo, pues tu palabra dice que tú eres nuestro doctor, tú eres el que sana nuestras heridas, el que sana nuestras heridas, el que cura las heridas y nuestras dolencias. Salmo 103. Muchas gracias, Abacados. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua Hamashiach y decimos amén y amén. Baruch Hashem Adonai. Bien, mis amados hermanos, hemos de llegar hasta acá. Y una vez más les doy las gracias por disponer el tiempo para compartir conmigo estas enseñanzas en vivo. Y bueno, es una bendición para mí. Así que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob y el Elohim y Padre de nuestro don Yeshua Hamashiach sea sobre cada uno de vosotros. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.